El secuestro del niño judío Edgardo Mortara por parte de la autoridad papal en junio de 1858 levantó un importante escándalo en la Europa de mediados del siglo XIX e influyó en importantes hechos posteriores. Esta es la historia que traemos hoy al canal. Te doy la bienvenida al vertedero de Kratos. En 1858, la ciudad de Bolonia formaba parte de los Estados Pontificios. Allí residía la familia Mortara, que vio impotente como una mañana de junio la policía papal irrumpía en su casa y se llevaba a la fuerza a su hijo Edgardo, de 6 años. La orden procedía del inquisidor de Bolonia, el dominico Pier Gaetano Feletti, y estaba refrendada por el mismo Papa Pío IX. Sin embargo, la causa que sostenía aquella acción no podía ser más rocambolesca. Feletti tuvo noticias de que una tal Anna Morisi, que había servido como criada en la casa de los Mortara, había hecho bautizar en secreto al pequeño Edgardo, siendo este apenas un bebé, cuando estuvo muy enfermo, temiendo por su vida. La Iglesia Católica acepta que cualquiera pueda bautizar a un niño en caso de emergencia. Así que para Feletti no cabía la menor duda. El pequeño Edgardo era cristiano y, según lo dictado por Benedicto XIV en la encíclica Postremo Mense de 1747, no podía estar bajo el cuidado de padres no bautizados. La Iglesia estaba obligada a tomar su custodia y formarlo en la fe católica. Así que la Iglesia retuvo al pequeño Edgardo. La prensa pontificia empezó a urdir la historia de un niño que veía la luz y aceptaba gozoso la fe de Cristo, pero la mayor parte de la opinión pública, tanto dentro como fuera de Italia, veía aquello como lo que realmente era, un secuestro. Corría una época convulsa para la península italiana, sumida en un complejo y violento proceso de unificación, bajo las presiones del Imperio Austrohúngaro y el Segundo Imperio francés. El papado no pasaba por su mejor momento de popularidad, y los estados pontificios pendían de unir. Un suceso como el secuestro del niño Mortara era ideal para echar más leña en el fuego de las críticas contra el poder temporal del Papa y la Iglesia Católica en general. Los estados pontificios eran una inútil rémora del pasado, una monarquía teocrática llamada a desaparecer de la faz de la tierra, que se permitía arrancar a hijos de los brazos de sus padres por la voluntad despótica del Papa. El rey Víctor Manuel II de Piamonte-Cerdeña y futuro rey de la Italia Unida tensó su postura contra el papado a raíz del incidente. El emperador francés Napoleón III, como gobernante de un país católico, presionó directamente al Papa e incluso el presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln, se pronunció sobre el caso y pidió la devolución de Edgardo a su familia. El panorama mediático se vio agitado por personajes de renombre, como el banquero y filántropo británico Sir Moses Montefiore, el arqueólogo y erudito francés Ernest Renan, el historiador y político británico Lord John Emerich Acton, e incluso la estadounidense Harriet Beecher Stowe, autora de la popular novela La cabaña del tío Tom. Fueron voces famosas de la época que se alzaron contra el abuso perpetrado por el Papa. Pero Pío IX no cedió a las presiones. La conversión del pequeño Edgardo fue forzada. No pudo ser de otro modo, tratándose de un niño de solo 6 años. Sin embargo, la acción doctrinal de sus educadores fue de primera magnitud.
porque el chico se convirtió en un ferviente cristiano que incluso inició estudios para el sacerdocio. Siendo adolescente se le permitió ir a residir con sus padres e intentó convertir a toda su parentela. Tal era su fervor. Aquel experimento fue un fracaso y Edgardo volvió al Vaticano. En 1870, Roma cayó bajo el avance del ejército de la Italia Unida, y el padre de Edgardo, negándose sin duda a creer que su hijo estaba perdido del todo para el judaísmo, intentó llevarse a su hijo con el apoyo de la nueva autoridad nacional italiana. Pero el Papa había hecho salir a Edgardo en secreto hacia Austria. Allí se convirtió en sacerdote. La familia de Edgardo decidió no mantener más contacto con él tras la muerte de sus padres. Tan cansino era con los intentos de convertirlos a todos. De modo que el ya padre Mortara se quedó solo en el mundo. Vivió en diferentes lugares de Europa, entre ellos Oñate, en Guipúzcoa, llegando a aprender a hablar euskera y a usarlo en sus prédicas. Finalmente se estableció en Lieja, Bélgica, donde moriría en 1940. El caso Mortara se encuadra dentro de una estrategia de la Iglesia Católica. Al estar su poder territorial y político de capa caída, el liderazgo espiritual era lo único que le quedaba. Pío IX, que pese a sus inicios liberales, llegó a ser un papa extremadamente conservador, fue responsable de giros doctrinales como el dogma de la Inmaculada Concepción o la infalibilidad papal, y artífice del Primer Concilio Vaticano, una respuesta reaccionaria a las corrientes liberales que inundaban Europa. La conversión del pequeño Edgardo fue presentada por el papado como un triunfo. Sin embargo, aquel abuso de poder tuvo el efecto contrario al que buscaba. Pues un secuestro es un secuestro, aunque lo ordene un papa. Si te gustó este vídeo, apóyame con un like o con tu suscripción al canal en el caso de que todavía no lo hayas hecho. Pero ya sabes, comenta, sobre todo comenta. Sigamos hablando de historia. Cuídate.